Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor. Vamos a darle gracias por aquellos beneficios que nos concede en nuestra vida y le pedimos que permita que sigamos creciendo en la fe y en la vivencia del amor. Decía la canción, formados de la mano y hechos de fruto de amor. Se trata en nuestra vida para afrontar los problemas y dificultades que tenemos que dar tomados de la mano de Jesús. De la mano de Jesús no tendremos miedo. De la mano de Jesús no vamos a dudar. De la mano de Jesús creceremos en nuestra fe y podremos hacer las dificultades de la vida. En nuestra vida, hermanos, nosotros buscamos agradar a Dios, buscamos desear su voluntad, pero también somos frágiles, débiles, todos nos equivocamos, fallamos y caemos en el pecado. Por eso le queremos pedir a Dios perdón al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ofrecemos esta Eucaristía por las siguientes intenciones. En acción de gracias, en honor a la Virgen de Copacabana. Ofrecen las familias Acosta Amado, Vilches Acosta y Aime Carlos. Por la salud de la niña Ana Paula Arenas Bahamondes, por su cumpleaños. Luis Recabarren Velázquez, por su cumpleaños. Pide al Señor que derrame sus bendiciones sobre ellos, los proteja, los acompañe, que el Señor les conceda siempre la salud física y la salud espiritual.
Y oramos también por el alma de nuestros hermanos difuntos, Juan Manuel Apaza Barriga, que cumplió un mes de fallecido, por Betty Carmen Quispe Rodríguez, por un mes de fallecimiento, ofrecen su madre y hermanos, por Lorenzo Carpio Senti, por su nomástico, Ángela Carpio Senti, Rosa Carpio Senti, César Bellota García, Víctor Talledo Telles, Victoria Lescano de Toledo, Juan Aires Rivera y Gustavo Aires Delgado, para que el Señor los tenga por siempre allá en su reino, que les conceda el descanso eterno. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que hacía temblar las montañas y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos tu misericordia, Señor, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un excluido de la compañía de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación. Aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz y bien, hermanos. Jesús siempre sale al encuentro nuestro a través de su palabra, y a través de su palabra y su enseñanza siempre nos sorprende. Nos da muchas sorpresas, porque Jesús busca siempre enseñarnos aquellas cosas que son importantes para nuestra vida, para seguir firmes realmente en nuestra fe, firmes en el seguimiento de Él. Miren, hoy el Evangelio empieza diciendo, recordándonos, ¿no? El domingo pasado escuchamos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Dice donde comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús hace la multiplicación de los panes solo con 5 panes, con 2 peces, da a comer a toda esta multitud. Y eso, miren, los discípulos, los apóstoles observaron. Observaron, miren, este milagro. Por eso después de que sucede todo esto, miren, dice Jesús les ordena, en otra palabra, les manda a ellos que suban a la barca y se vayan a la otra orilla. Jesús se va a quedar. Porque seguramente los apóstoles no querían irse, querían esperarlo, estar junto con Él. Pero Él les ordena. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque lo que Jesús quiere enseñarles a ellos, que ellos, estando solos, en las dificultades, Jesús sabía que de noche, al ir en la barca y cruzar el mar en la barca a la otra orilla, ¿ya? El viento era contrario. Iban a tener dificultades. Y lo que quiere Jesús que es, a pesar de esas dificultades que ellos iban a tener, que en medio de esas dificultades confíen en Él. Que Él no les iba a abandonar, que Jesús no iba a dejar que les pase algo malo a ellos, que la barca se hunda o que realmente se ahogue, Jesús no lo iba a permitir. Pero eso es lo que quiere Jesús, que ellos aprendan a confiar en medio de las dificultades en Él. En otras palabras, que consoliden realmente su fe. Y por eso Jesús, luego que los envía a ellos en la barca, en la noche a la otra orilla, Él dice que sube a un monte alto y se pasa toda la noche en oración, en esa intimidad con Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que es la oración aquello que nos lleva a crecer en la fe. Nos lleva a confiar en Dios y por lo tanto a crecer en la fe. Y es la otra enseñanza que hoy Jesús nos quiere dar. Buscar a Dios, buscarlo a Él en oración para crecer en la fe. Porque Jesús sabe que nuestra vida no es una vida fácil. Hay dificultades, hay problemas.
pero con una fe sólida, con una fe madura, podremos hacer frente a todas esas dificultades sabiendo que Él estará realmente con nosotros. Y esa es la otra enseñanza que hoy Jesús nos quería dar a nosotros y también a los apóstoles. Por eso se queda. Ellos saben que Jesús se quedaba a ir en oración y por lo tanto a crecer realmente en la fe. Y sigue el Evangelio más adelante. Dice después, ya de madrugada, ¿qué es lo que hace Jesús? Va al encuentro de los apóstoles, pero caminando sobre el agua. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos observan a Jesús caminando con el agua, tienen miedo, temor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a gritar. ¿Y qué le dice? Asustados, dice, empiezan a gritar ellos, pensando que era un fantasma. ¿Qué le dice Jesús? Ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el miedo nos lleva a la duda. ¿Y la duda qué nos lleva? A buscar que realmente, tener pruebas de que realmente las cosas que están sucediendo son o no son. Son verdaderas o no son. Y por eso miren qué es lo que sucede luego. Pedro, ¿qué es lo que le dice? Señor, si eres tú, mándame a que yo pueda ir también andando sobre el agua. Es eso, el miedo llevó a dudar. Y la duda quiere una comprobación. Y es lo que quiere Pedro comprobar. Si eres tú, mándame que yo también vaya sobre el agua. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Muy bien, ven. Y Pedro, en cuanto empieza a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús, siente la fuerza del viento y nuevamente duda. Siente miedo y duda. Y frente a la duda, ¿qué es lo que hace? Empieza a hundirse. Y entonces nuevamente grita al Señor, Señor, sálvame. Y dice, miren lo que dice el texto, Jesús, extendiendo la mano, lo agarró. Y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Estando frente a Jesús, como digamos vulgarmente, a un paso de Jesús, porque Jesús lo hace extender la mano y estaba ahí. La duda. El miedo lleva a la duda, y la duda lleva a anular la fe. Estaba frente a Jesús. Jesús no iba a permitir que se ahogue, absolutamente no lo iba a permitir, pero eso es lo que hace. El miedo lleva a la duda y la duda anula la fe, perdió la fe. Por eso le dice Jesús, qué poca fe. Porque has dudado, le está diciendo que entiende esas cosas. Y esto, hermanos, miren, está tan presente en nuestra vida. Y aquí viene la otra enseñanza que Jesús nos deja, ¿no? Siempre cuando habrá miedo, habrá duda. Y la duda nos lleva a anular nuestra fe. ¿Qué hay que hacer? Cambiar eso. En nuestra vida tenemos que tener esa seguridad, esa confianza de que Jesús está siempre en medio de nosotros. Y Jesús está, miren, siempre en nosotros y se manifiesta en las cosas menos esperadas para nosotros. Y eso, miren, también nos dice la primera lectura. Cuando Dios le dice a Elías que le iba a pasar, que salga de la cueva. ¿Y qué es lo que hace Elías? Primeramente, ¿qué es lo que siente? Un huracán dice que hasta destroza las peñas. Y Dios no estaba en ese huracán. Viene un terremoto que mueve todo, sacude todo. Dios no estaba en el terremoto. Viene el fuego que desaparece todo. Dios no estaba en el fuego. De pronto, una suave brisa. Y Dios estaba en esa brisa. A veces nosotros pensamos que en las cosas espectaculares es donde Dios se manifiesta, está. No, Dios es un Dios tan insospechable. A veces las cosas tan insignificantes es donde Dios se manifiesta. Dios se manifiesta siempre en nuestras vidas. Y eso es lo que hoy tenemos que tener muy presente, hermanos. Miren, frente a las dificultades de la vida, lo que es la primera enseñanza, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Porque Él estará siempre con nosotros, no nos va a abandonar. Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe. Y para crecer en nuestra fe tenemos que buscarlo a Él siempre a través de la oración. Para confiar en Él y crecer cada vez en la fe. Y no olvidemos que el miedo nos lleva siempre a dudar. Y la duda, lo decía, anula nuestra fe. Anula nuestra fe. Y ese miedo está a veces presente, miren, siempre en nuestra vida. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, miren, por las cosas que vamos pasando, las cosas que nos suceden en la enfermedad, esta pandemia, de repente un familiar contagiado, ya las cosas se vienen en la mente y empezamos a pensar de repente, hoy que de repente si le pasa algo y que si de repente muere y ya no está con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La duda nos lleva a desconfiar de Dios.
Dios estará siempre con nosotros. Esa es la certeza, esa seguridad que tenemos que tener, que siempre estará con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús, y eso es cierto. Y no está simplemente por estar, Él está para manifestarse en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pide Jesús? La fe. Pero qué poca fe. Y entonces pensó a hundirse. Tenemos que buscar, hermanos, de crecer día a día en nuestra fe. Tener una fe sólida, una fe madura. Y entonces podremos gozar de aquellas manifestaciones de Dios. Y entonces podremos ver la vida de una manera diferente. Hay problemas, hay dificultades, pero sabemos que esas cosas pasan. Hay una virtud que la hemos olvidado, que justamente el miedo, el temor, la duda, lleva a anular esta virtud, la virtud de la esperanza. La esperanza es siempre pensar y saber que hay cosas nuevas, que Dios siempre se manifiesta en nuestras vidas, que a pesar de problemas, sí, en momentos difíciles, vendrán momentos diferentes, porque Dios es así. Y como digo, eso es lo que queremos pedir también al Señor, que nos conceda esa gracia de crecer cada día más en la fe. Y es eso también que queremos pedirle hoy, este día, a María, nuestra Madre. Miren, ella confió en Dios. Cuando el ángel viene al encuentro de ella, anunciándole que había sido la elegida por Dios para ser la madre de su hijo, ella un momento tiene temor, duda. ¿Cómo será posible esto? Pero da ese paso de fe. Ya no duda más. Señor, aquí estoy. Soy tu esclava. Haz en mí tu voluntad. Y ya sabemos que toda la vida de María, nuestra Madre, no fue otra cosa que simplemente de confiar plenamente en Dios. Las cosas, como dice otro pasaje del Evangelio, las cosas que ella no las entendía, las guardaba en el corazón para no dudar. Y se mantuvo firme en la fe. Que ella también nos enseñe, miren, a confiar plenamente en Dios. Que ella realmente como mamá, que esa vez que dudamos de Jesús, que tenemos miedo y que a veces nos queremos apartarnos de Él, nos lleve siempre a su encuentro. Amén. Vamos ahora, hermanos, juntos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y presentamos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, para que sostenido y guiado por el Espíritu Santo, siga animando nuestra fe y sosteniendo nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que contando con la gracia de Dios y el apoyo de cada ciudadano, no se cansen de proteger la vida y buscar el bienestar para todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las comunidades cristianas, para que como Jesús salgan al encuentro de quienes están más vulnerables y así puedan experimentar la presencia consoladora del Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, que en medio de las dificultades de este tiempo han fortalecido su unión, para que puedan volver a sus labores cotidianas con alegría y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que participamos de esta Eucaristía, para que podamos descubrir la presencia viva del Señor, que camina con nosotros, crea nuestras fuerzas y nos brinda posibilidades de superación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos también al Señor por todos nuestros hermanos que están padeciendo de esta pandemia, están contagiados con el coronavirus, para que el Señor venga a su encuentro, los fortalezca, los anime a seguir adelante, para que el Señor sea su médico de sus cuerpos
y también de sus almas roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos también al Señor por todos aquellos médicos, enfermeras, técnicos, por todos aquellos que están involucrados de repente en atender a todos estos hermanos que están contagiados con el coronavirus, para que el Señor los fortalezca, los anime, los consuele, les dé esa fuerza que necesitan en estos momentos para seguir adelante en esta misión que Dios les ha concedido de ser servidores de sus hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y también pedimos al Señor por la familia Acosta Amado, la familia Vilches Acosta y Aime Carlos, por la niña Ana Paula Arenas Bamondes, Luis Recabaren Velázquez, para que el Señor derrame todas bendiciones sobre ellos, los proteja, acompañe siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y oramos también al Señor por nuestros hermanos difuntos, Juan Manuel La Paz Barriga, Betty Carmen Quispe Rodríguez, Lorenzo Carpio Senti, Ángela Carpio Senti, Rosa Carpio Senti, César Bellota García, Víctor Toledo Telles, Victoria Lescano de Toledo, Juan Aires Rivera y Gustavo Aires Delgado, para que el Señor les conceda descanso eterno, los tenga por siempre allá en su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, te pedimos que acojas todas estas peticiones que te acabamos de presentar y todas aquellas que tenemos guardadas en el corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos: Juan Manuel La Paza Barriga, Betty Carmen Quispe Rodríguez, Lorenzo Carpio Senti, Ángela Carpio Senti, Rosa Carpio Senti, César Bellota García, Víctor Toledo Telles, Victoria Lescano de Toledo, Juan Aires Rivera, Gustavo Aires Delgado. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte en mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hemos ofrecido esta Eucaristía por las siguientes intenciones. En honor a la Virgen de Copacabana, que ofrecen las familias Acosta Amado, Vilches Acosta y Aime Carlo. Y por la salud de la niña Ana Paula Arenas Bamondes por su cumpleaños, Luis Recabarren Velázquez por su cumpleaños. Y por el alma de sus hermanos difuntos, Juan Manuel Apaza Barriga, que cumplió un mes de fallecido, Betty Carmen Quispe Rodríguez, por un mes de fallecimiento, ofrecen su madre y hermanos, por Lorenzo Carpio Senti en su onomástico, Ángela Carpio Senti, Rosa Carpio Senti, César Bellota García, Víctor Toledo Telles, Victoria Lescano de Toledo, Juan Aires Rivera, Gustavo Aires Delgado. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salven, Señor, y nos afiancen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con Cristo y María en sus corazones, pueden ir llevando la paz.